Hola, soy el maestro René Marneo Villavicencio. Estamos elaborando los materiales para plataforma respecto a la materia Teoría del Proceso en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y he elaborado un PowerPoint que ahora vamos a desarrollar con base en el libro de Cipriano Gómez Lara. El libro de Cipriano Gómez Lara para mí es muy bueno, lo he ocupado por muchos años, desde el 96 lo vengo ocupando, porque finalmente nos vamos a dar cuenta que no ha habido otros cambios en la disciplina, lo vamos a ir explicando. Es muy didáctico Cipriano Gómez Lara, y cualquier profundización que quieran hacer, este es el texto básico. Bien, la materia anteriormente se llamaba Teoría General del Proceso y constaba de dos cursos: Teoría General del Proceso 1, Teoría General del Proceso 2. Pero posteriormente, cuando la universidad empieza a revisar los contenidos de las materias, se decide que ahora se llame solamente Teoría del Proceso y es un solo curso. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el material que teníamos anteriormente se redujo, y hay cosas que a mi gusto sí necesitan ver, y la intención es que lo veamos por lo menos de pasadita para que tengan pues más información respecto a la materia. Es decir, este curso abarca más que el programa de Teoría del Proceso, ¿de acuerdo? Por eso se llama Teoría General del Proceso, una materia más amplia, etc. Bien. Vamos a empezar con las ideas básicas. Para empezar, Teoría General del Proceso, dijimos con anterioridad que la teoría son tratados de personas que se dedican a la investigación. En este caso, Cipriano Gómez Lara es quien expone esta teoría, es un tratado de él. General porque aplica todos los procedimientos, es muy amplia, y el proceso es finalmente lo que a nosotros nos interesa. El proceso es, digamos, idéntico en todas las materias, y lo vamos a ver más adelante. El proceso viene desde Roma, también lo vamos a ver, y solamente va cambiando con el tiempo, se le van agregando cuestiones, pero es, digamos, lo mismo en relación con su parte, lo que se llama la instrucción y lo que se llama el juicio. También ahorita lo vamos a ver. Adelante. Bien, empecemos con las ideas introductorias. El marco conceptual. ¿Qué es un marco conceptual? ¿Qué entendemos por un marco conceptual? Claro, digamos que el marco es el cuadro pequeño en donde vamos a tener todos los conceptos elementales para profundizar. En este caso, si habláramos de penal, diríamos, bueno, nuestro marco conceptual básico es que es un delito, que es la pena, que es sanción, y con base en esto ya podremos leer los textos de la materia y vamos a entender. El marco conceptual de la teoría del proceso tiene elementos básicos como los conceptos de litigio, pretensión, proceso. ¿Qué entendemos por litigio? ¿Qué es un litigio? Es una controversia, es un conflicto de intereses, pero con una, digamos, con una característica, ¿no? Nosotros podemos tener aquí un conflicto, ¿no? Pero no necesariamente un litigio. ¿Cuándo se convierte en litigio nuestro conflicto? Cuando aparece una tercera persona que va a ser la que va a dirimir. Claro, cuando entra una persona que en este caso vendría a ser el juez. Entonces definimos un choque de fuerzas contrarias, un pleito, pero siempre elevado a una autoridad para su resolución. Entonces, cuando hablamos de litigio, estamos hablando de conflictos ante un tercero, como bien lo dijeron, que es el que va a resolver este litigio. ¿Qué entendemos por pretensión? Lo que estoy reclamando. Lo que estoy reclamando, ¿no? Es una conducta. Es una conducta que... quiero someter mi interés propio a un interés ajeno. Exactamente. La pretensión siempre lo que va a contener es tratar de someter al interés ajeno al interés propio. Es decir, la pretensión siempre va a ser un sometimiento del otro, o pretensión de sometimiento del otro. ¿En cuanto a qué? Haz lo que yo quiero que hagas. Págame, devuélveme, ¿no? Deja de hacerlo, síguelo haciendo, eso es lo que yo quiero. Entonces la pretensión es un elemento básico del proceso, porque siempre va a haber este elemento en los litigios. Una persona que quiera una cosa y la persona que quiere lo contrario. Y el pleito siempre va a ser tratar de someter este a este. ¿De acuerdo?
¿Qué es el proceso? ¿Qué entendemos por proceso? Una serie de pasos para conseguir esa pretensión frente a una autoridad. Exacto. El proceso es una serie de pasos, se entiende el proceso, una serie de pasos para conseguir un fin. El proceso siempre nos va a llevar a un fin. ¿Cuál sería, exacto, es el medio, cuál sería el fin? Dirimir la controversia, someter al otro, ¿por medio de qué? De una sentencia, una decisión judicial. Entonces, estas palabras, decimos que es el continente y el litigio es el contenido. Bueno, de continente y contenido, pues no hay mucho que decir, ¿verdad? El proceso, digamos que es el envase, el que va a contener la información, y el contenido es el litigio, el pleito. ¿De acuerdo? Entonces, proceso es el continente y litigio es lo que está dentro, que es el contenido. ¿Queda clara la idea? Sí. Bien, estos tres elementos los vamos a estar manejando permanentemente en el desarrollo de la clase de la materia. Adelante. ¿Cómo se solucionan o cómo históricamente se han solucionado los conflictos? El autor nos lleva, digamos, a una breve... Esto que les estoy aquí planteando, pues prácticamente son 2 o 3 hojas de información, pero las reducimos para tener las ideas elementales que finalmente pues se entiende mejor y ya por lo que les dije pueden profundizarlo en el texto. Hace un recorrido histórico el autor y dice, bueno, primero fue así, después fue así y después terminamos con esto. ¿Cómo creen que se resolvían los conflictos en la antigüedad? La ley del más fuerte. La ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, tú me matas un hijo, yo te mato un hijo, ¿no? Tú me haces tal situación, yo te la hago a ti. ¿Por qué? Porque yo tutelo mis propios derechos. Yo soy el que protejo mi esfera de derechos y por lo tanto no busco a nadie, sino que yo voy y te lo hago. Es una forma primitiva de solución de conflictos, es la imposición de la voluntad de uno sobre el otro usando la fuerza. Por lo tanto, pues antiguamente quien ganaba pues, era quien tenía la fuerza. Como sigue siendo ahora, ¿no? Pero ahora la fuerza es económica. Exacto. Entonces, esta forma primitiva consta en nuestros textos históricos, desde la Biblia, desde las primeras leyes que se formulan para, digamos, en nuestra historia jurídica, como una forma de solución. Posteriormente llega la autocomposición. ¿Qué entendemos como autocomposición? La solución parcial. La solución parcial o la solución propia, ¿no? Auto. Las partes en el conflicto buscan solución por medio del pacto, por medio de la renuncia o reconocimiento de las pretensiones. Es decir, es el convenio. Vamos a convenir, vamos a solucionarlo, vamos a dirimir y llegamos a una composición entre nosotros. La tercera fase de la forma de solución es la heterocomposición. Y heterocomposición ya lo tiene el mismo término, es la solución viene desde afuera. ¿Sí? Finalmente es la forma en que resolvemos nuestros problemas. Forma institucional. ¿Por qué decimos que es una forma institucional? ¿Qué es una institución? ¿Qué entendemos? Superaría el Estado en función de la solución del conflicto de una manera imparcial. Claro, una institución entonces ¿qué es? Es una figura que está normada por el Estado. Exacto, es un órgano del Estado en donde se pueden dirimir los conflictos, no necesariamente una institución en términos generales, es cualquier institución, es cualquier organismo del Estado para un fin determinado, ¿no? En este caso estamos hablando de instituciones jurisdiccionales, instituciones que dicen o declaran derecho. Y entonces es una forma institucional de resolver conflictos. La solución proviene del tercero, ajeno a las partes, por medio también del arbitraje o del proceso. Acá hay una gran diferencia, arbitraje y proceso. ¿Sí? ¿Qué entendemos por arbitraje? Alguien que externo, que es la que va a arbitrar esos conflictos mediador. de manera de llegar a un acuerdo. Ok, hay un tercero ahí, muy bien.
En el arbitraje, lo que entendí a diferencia del proceso es que ya marca una línea, ¿no? Ajá. Las partes se van a ajustar a esa línea. Claro. En el proceso no, el proceso va, digamos, siguiendo cierto Tiene curso, otros efectos. No va en una línea, Exacto. sin poder salirse de esa línea. En el proceso sí. Puede ser. Puede ser. Muy bien. El arbitraje podemos Fuertes. decir que encontramos que va a haber una solución. O sea, el tercero va a disponer de una solución y hacia esa es la que se tienen que dirigir. ¿Alguna otra diferencia? ¿No? Bien, miren, todo lo que dijeron está bien, pero el arbitraje tiene una característica. El arbitraje es solo cuando las partes se someten a él. Es decir, yo acudo a un tercero y tú y yo acordamos que lo que diga el tercero se va a obedecer, pero por pacto entre nosotros. A diferencia del arbitraje, el proceso es ante una autoridad y no es que te quieras o no someter, te sometes. Los efectos del emplazamiento, lo vamos a ver más adelante. Uno de los efectos del emplazamiento es someter a las partes a la jurisdicción. Es decir, está sometido, le llaman, se me hace muy exagerado el término, potestad o imperio de la ley. Está sometido a la potestad, al poder del juez y no te puedes salir. El arbitraje, no. El arbitraje dices, bueno, sí, yo me someto, pero finalmente no te sometes y no lo obedeces y no hay quien te force. ¿Por qué? Porque el árbitro no es un juez, ¿no? Puede ser otro sujeto que tenga funciones de árbitro, pero no es vinculante, no te somete. Y el proceso no tiene esa característica. El proceso te somete a la jurisdicción, no es de si quieres. Incluso en el emplazamiento, si no compareces a juicio, no te va a ir a ver el juez, te va a decir, ándale, por favor, ve, contesta tu demanda. No la contestas, te tengo por no contestando y vámonos, ¿no? Yo me sigo con el procedimiento y dicto mi sentencia. Esa es la diferencia entre el arbitraje y el proceso jurisdiccional, y por eso utilizamos la O del proceso jurisdiccional. Bien, adelante. Una pregunta antes. Perdón, fuerte nada más. Cuando en el arbitraje no puedo solucionar la controversia porque decido no someterme o desconocer a quien yo ya había reconocido, el proceso lo que sigue es un proceso. Así es. Si las partes van ante el juez, una de las partes se le propone el asunto, ¿no? O sea, no es inmediato. Se los comento porque, si se los voy a estar comentando permanentemente, porque yo en mis antecedentes laborales trabajé cerca de 20 años en tribunales agrarios. Entonces, yo tuve la oportunidad de ser secretario de estudio y cuenta, es decir, proyectista, hacía yo sentencias, y también fui secretario de acuerdos, es decir, integraba los procedimientos, desahogaba audiencias y todo esto. Y esto me da el chance precisamente de ver las grandes diferencias en esto, y en materia agraria tenemos una figura que se llama Procuraduría Agraria. No sé si hayan oído hablar de la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria básicamente tiene una función de representación. Representa a los ejidatarios o a las comunidades o a los ejidos ante el Tribunal Agrario, jurídicamente lo representa. Pero dice la ley agraria que dentro de las funciones de la Procuraduría Agraria también está el arbitraje. Entonces las partes pueden ir ante la Procuraduría Agraria, someter su asunto en la Procuraduría Agraria, y la Procuraduría Agraria puede decidir, se llaman procedimientos paraprocesales, porque tienen toda la figura del procedimiento, pero no son jurisdiccionales, sino que tienen la forma de un procedimiento jurídico, jurisdiccional, digamos, pero con una pequeña diferencia. ¿Quién me lo dice? La vinculación. La vinculación, porque Procuraduría Agraria viene del Ejecutivo, es administrativa. Y los tribunales tienen carácter jurisdiccional. Esa es la gran diferencia. Entonces, los arbitrajes que llegan a ser en Procuraduría Agraria no pueden, lo que resuelva la Procuraduría Agraria no puede ser obligatorio, porque No la puede. Procuraduría Agraria no tiene funciones jurisdiccionales, no te puedes someter. No puede ser dos veces una sentencia. No, pero si dicta la sentencia y están de acuerdo, dice la ley, el tribunal calificará los laudos, le llaman laudos, y los elevará a categoría de sentencia. Es decir, ya resolviste, ahora déjame ver, le echo un ojito, ¿sí? Cumple con toda la formalidad, convienen las partes, lo elevo a sentencia. Y ahora sí, ya no te zafas. Pero si no, tu arbitraje no tiene efectos vinculantes, obligatorios. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? ¿Alguien tiene duda?
Sí. Y viendo al ejemplo de la Procuraduría Agraria, es lo mismo en Procuraduría del Consumidor, Claro, Profedet, porque en son todas las administrativas. procuradurías, todas son administrativas. Acuérdate que el Ejecutivo se encarga de la procuración de justicia, ¿no? Y el Poder Judicial se encarga de la ejecución e impartición de justicia. Entonces, mientras sea procuración, es administrativo, a lo mucho te multo, ¿no? Sí, porque también tienen multas para pero la Procuraduría Agraria en este caso no tiene esas funciones de multa. Entonces simplemente llegan a no someterse y tan, se acabó. ¿Sí? Lo que sí puede hacer es denunciar. Es decir, tú estás haciendo ilícitos, yo sí te voy y hago lo que tenga que hacer. Eso sí lo puedo hacer. Pero no te puedo multar. No tiene esas. Se llamarían en este caso no facultades sino atribuciones, porque las atribuciones son de carácter administrativo y las facultades de jurisdiccional. Lo vamos a ver. Allá atrás. Y entonces, ¿qué sucede con los asuntos laborales? ¿Son arbitrajes, son procesos? Lo que pasa es que en materia laboral los laudos sí tienen carácter vinculante, lo dice la misma ley. El chiste está en que la ley, como decía Miguel Carbonell, una ley que no tiene dientes no sirve para nada. Es decir, una ley que no puede obligar a las partes o forzar a las partes no sirve absolutamente de nada. Todas las leyes necesitan forzosamente una sanción. Entonces, si la propia ley, aunque sea de carácter administrativo, tiene sanciones, sí funciona y lo obedeces, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que la naturaleza tanto de los tribunales agrarios como de las juntas laborales viene de carácter administrativo. Pero la función que tienen ellos es jurisdiccional. Es algo muy chistoso, pero así funciona. Lo que antes también pasaba con el Tribunal Fiscal, solo que ahora sí lo elevaron al Poder Judicial. Pero anteriormente también tenía esta característica, que eran administrativos, pero con función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma Constitución dice, tú puedes tener tu partida económica para que funciones, viene de parte del Ejecutivo, pero la función que estás desarrollando es jurisdiccional. Por lo tanto, lo que tú dictes, lo que tú hagas, es vinculante y forzoso. Cosa que no hace con la Procuraduría Agraria, que nada más la ley reglamentaria, que la ley agraria dice, tú nada más podrás dictar laudos y arbitrar, pero no le dice, y si no te obedecen, sanciónalos. No va más allá. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Listos? Bien. Autocomposición, bueno, es básicamente el desglose que está haciendo. La autocomposición, dice, también la hay dentro del procedimiento y existen 3 formas de autocomposición. En el procedimiento dijimos que hay una autoridad, ¿verdad? Y es jurisdiccional. ¿Por qué decimos que es jurisdiccional? ¿Qué significa eso? Jus dicere, ¿verdad? Jus, derecho, dicere, decir. Una función que es una autoridad que dice el derecho, que declara el derecho, ¿no? Entonces, en un procedimiento jurisdiccional podemos tener autocomposición porque las partes se arreglan. Los convenios, ¿no? Los convenios que nada más se someten al tribunal para que los califique, porque, obvio, no todos los convenios van a proceder. Debe de haber ciertos requisitos en los convenios. ¿Cuáles creen que sean así un requisito básico? Que sea lícito. Que sea lícito, por supuesto. Otro. Consentimiento de las partes. Que haya consentimiento de las partes. Que sea posible. Que sea posible. Que no afecte el interés público. O sea, yo no te puedo vender el Zócalo, ¿no? O parte del Zócalo, porque afecta el interés público. Entonces, hay una serie de requisitos que el tribunal debe de checar y decir, ok, tu convenio pasa o no pasa. ¿Te lo califico o no te lo califico? ¿Cuáles son las formas de autocomposición? Bueno, el desistimiento. ¿Qué significa desistir? Renunciar, ¿no? Decir, yo ya no le entro, ahí muere, me desisto. Dice, es una renuncia dentro del procedimiento. Bueno, aquí digo que es de la instancia, demanda, instancia y acción. Vamos a entrar rápidamente, no sé si los vaya, si se hace complicado, porque esto ya es más, lo vamos a ver un poquito más adelante, me lo dicen, y ahí le va. Cuando tú te desistes, ¿cómo era? Demanda, instancia, acción y pretensión. Cuando tú te desistes puede ser en estos 4 supuestos. Te puedes demandar de la demanda, de la instancia, de la acción y de la pretensión. Y los efectos van a cambiar. Estos son lo mismo
y estos efectos que van a producir son los mismos. Cuando te desistes de la instancia, tu pretensión queda viva, es decir, puedes volver a promover. Pero si te desistes de la pretensión, ya no puedes volver a promover, porque quedaste de alguna manera conforme o simplemente ya no quieres pelear. Entonces, cuando se desistan, tengan mucho cuidado de que lo hacen y háganlo con mucha claridad en los procedimientos. Me desisto, pero de la demanda. Me desisto de la instancia, es decir, no es aquí, es allá. Me desisto. Pero no me estoy desistiendo de mi acción ni de mi pretensión, está viva. Y quiero, y tengo el derecho de volver a ejercerla. Claro, siempre y cuando no haya una preclusión, que es la pérdida de derecho por el tiempo, ¿no? Caducidad también, que es la pérdida de todos los derechos, también vamos a ver. Entonces, cuando se desistan, ojo de lo que están diciendo. Sean muy precisos cuando haya desistimientos. Obvio, entonces decimos que el desistimiento es una renuncia. Pero puede ser la renuncia ante la instancia o la demanda y otra la renuncia ante la pretensión, que es la gran diferencia que estamos planteando. ¿Qué es allanarse? Someterse a. A ver, ¿cómo qué será? Un poco más allá. Someterse a la voluntad del otro, al interés del contrario. es someterse, ¿no?, al interés o a la pretensión del otro. Es, digamos, someterse. Es el reconocimiento de las pretensiones y no poner resistencia. Es muy común en los procedimientos que se llama a las partes para que manifiesten en la contestación cómo están, cuál es su postura. Es decir, ustedes saben que se contesta la demanda, pues, primero negando o afirmando los hechos, ¿no? Y decir, y cuál es la postura, si estás en contra de lo que está diciendo la parte actora en este caso, o simplemente no te interesa. En muchos juicios se emplaza al demandado. ¿Qué es emplazar? Porque luego estoy, repite, ¿qué es emplazar? Es cuando le informo a la parte demandada que lo estoy demandando. Bueno, a grosso Sí. modo, es informarle Sí. que está haciendo Ok, sujeto de un vamos a proceso. ver entonces. Hay dos términos aquí para tener clara la idea. Uno se llama notificación y otro se llama emplazamiento. ¿Qué diferencia hay entre una notificación y un emplazamiento? Notificación sería dar Bueno, el aviso. emplazamiento es como el primer aviso de la demanda, ¿no? El Cuando emplazamiento es el primer aviso de la notificación. La notificación se está haciendo conocedor de alguna actuación que se hizo dentro del proceso. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que la notificación es el género y el emplazamiento es la especie. Es decir, el emplazamiento es un tipo de notificación peculiar. ¿Por qué decimos que es peculiar? Porque el emplazamiento se hace una sola vez y los efectos ya se los dije, es someter al otro. Una vez que te emplacé no te vuelvo a emplazar, ya estás emplazado. Lo único que puedo hacer es, por medio de las comunicaciones procesales, notificarte. Decirte, bueno, tienes término para esto, tienes término para el otro, etcétera. Pero ya te emplacé, ¿de acuerdo? Entonces, el emplazamiento es específico, es una notificación específica con efectos específicos, y la notificación es el género. Todas las comunicaciones procesales de acuerdos, lo vamos a ver más adelante, acuerdos, autos, proveídos, es lo mismo, ¿no? Son decisiones para ir integrando el procedimiento. Son decisiones que van a darle forma al procedimiento. Entonces decimos, yo te emplazo y cuando te emplacé nunca compareciste al juicio, nunca te presentaste a manifestar alguna situación. Entonces avanza el procedimiento y por ahí un día apareces ya para alguna notificación y llegas en agrario es en audiencias, porque el procedimiento es oral, pero también en civil lo hacen, presentan su escrito y dicen, ¿sabes qué? Yo me allano a las pretensiones, no tengo nada en contra de la persona, el señor tiene razón, mi papá le vendió, yo no tengo ningún interés, etcétera. Claro, cuando hay un allanamiento de este tipo, le dice, sí, bueno, pues ahora ven y ratifícalo, ¿no? Aquí ante el secretario, porque muchas veces pues mete los escritos y pues quién sabe si fue él, ¿no? Entonces, si te allanas, ven, comparece, ratifica, di que no tienes interés, di que te allanas a la pretensión, que te sometes al deseo del otro, no lo dicen así porque es muy feo, pero di que te sometes a la pretensión y tan, ¿no? Y ya, se cita el juicio y en la resolución se dice, al otro se le tiene por allanado, por lo tanto, procede
la pretensión de la parte, o no procede porque pues, tampoco, no porque haya un allanamiento, el tribunal va a decirle sí, sí tienes razón, ¿no? Porque muchas veces, pues obviamente lo que están pidiendo no puede ser, habría que calificarlo. No todo allanamiento lleva a que el otro tenga el derecho, simplemente es una manifestación del otro. Porque luego también hacen sus enjuagues las partes, ¿no? Le hacen como que yo le digo, como que tú le contestas, ya nos vamos, ¿no? Y resulta que ni siquiera el otro tenía el derecho. Ya saben cómo se les gasta. Bien. Y la transacción. ¿Qué es la transacción? Una negociación. Claro, es una negociación. Entre las partes. Sí, claro. Un tomar y dar. ¿Qué es un convenio? Definido así en términos generales. Es un acuerdo de voluntades. Entonces una transacción es un acuerdo de voluntades para que termine el negocio. Entonces entendemos por transacción una negociación y convenio, o convenio si quieren, entre las partes. No procede sobre cuestiones de orden público, por supuesto no podemos pactar sobre ventas que no nos corresponden, sobre bienes de los cuales no somos titulares, y sobre derechos irrenunciables. Es decir, no procede ante esto. Cuestiones de orden público, derechos irrenunciables. Tú no puedes convenir un derecho irrenunciable, porque es irrenunciable. ¿Sí me explico? Bien, un derecho irrenunciable, ¿cuál es? ¿Hay un ejemplo de derecho irrenunciable? Alimentos para los hijos. Por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos dudas en relación con la autocomposición dentro de un procedimiento jurisdiccional? ¿Ninguna duda? Sí, adelante. Allanamiento, el actor puede allanarse de su pretensión. Bueno, porque ahí se entiende que es digamos que el demandado el que se allana, pero puede ser al revés, el actor se puede allanar de su pretensión. Es que el allanamiento siempre es del otro. Yo no me puedo allanar porque yo estoy pidiendo. Pero bueno, si en algún momento, por ejemplo, ya me cansé del litigio, solo tengo la opción del desistimiento, o puede ser allanamiento como No, tal. porque tú no te puedes allanar a tu propia pretensión. En este caso, bien lo dijiste, es me desisto. Me desisto y tal, pero no me puedo allanar a mí mismo porque yo lo estoy solicitando. Entonces no puedes decir, yo estoy de acuerdo con lo que ya solicité. Yo convengo conmigo que con lo solicité es lo que yo quiero. Sería como redundante. Entonces lo que sí puedes hacer es desistir. ¿Va? Ya estás. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? Va. Sí. Heterocomposición. Existen dos formas de heterocomposición. Dijimos que la heterocomposición tiene una característica. ¿Cuál es? Es un tercero. Ok. Y aquí está lo que les expliqué. Lo que es el arbitraje y lo que es el proceso jurisdiccional. Lo leemos. Hay un mediador en el arbitraje, las partes pactan que se someten. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que nos vamos a someter a la decisión de un tercero sobre asuntos de interés público. La decisión final del arbitraje se denomina laudo, que puede ser homologado, y aquí es cuando lo homologado, exacto, cuando se homologa se equipara a categoría de sentencia, pero ya no hay autoridad, no un árbitro. ¿Sí? ¿Qué fue lo que veníamos explicando? Los arbitrajes pueden ser de estricto derecho, como si fuera ante un tribunal siguiendo normas, pero sin función jurisdiccional. Es el procedimiento paraprocesal que les digo. Paraprocesal es que sigue la suerte del jurisdiccional sin ser jurisdiccional. Tiene todo el formato, pero no tiene la característica del imperio de la ley. ¿Va? Y dice, entonces, siguiendo las normas, pero sin función jurisdiccional y arbitrajes de equidad, en donde, a diferencia de los de estricto derecho, en donde se resuelve sin forma alguna y en justicia. ¿Cuál es la diferencia? Que el árbitro puede decir, a ver, entonces, vamos a hacerlo estricto de derecho. Vienen tus pruebas, desahogamos pruebas, preséntame documentales, armamos un expediente, dicto mi resolución. Téngase y esta es mi decisión, se resuelve. Y la otra es, se resuelve sin forma concreta, es decir, oye, vienes a plantear lo que pasa mucho en las comunidades indígenas, ¿no? En las comunidades indígenas todavía tienen mucho el arbitraje porque respetan mucho a sus autoridades, sus líderes, los viejos del pueblo, la asamblea de los viejos, lo que vendría siendo el senado, los seniles, ¿no? Los que saben más. Y entonces ellos deciden, pero nunca deciden con una sentencia, sino que escuchan a las partes y ahí mismo dicen, bueno, tú hiciste, tú dijiste, nuestra costumbre es esta, decimos que esto es lo que se tiene que hacer, sin un procedimiento. ¿Sí? Es la diferencia.
Y esto de justicia, pues es así como muy arbitrario, porque pues es una argumentación, digamos, al aire, sin nada escrito. Así hacemos aquí las cosas y esto se va a hacer. Y el proceso jurisdiccional tiene pues ya la característica de la que hemos hablado. Se define como el conjunto de actos que realiza una autoridad, siempre un juez, las partes, el actor, el demandado, es en triángulo, lo vamos a ver más adelante, porque aunque haya más actores o haya demandados, cuando hay más actores se llama litis consorcio activo, y cuando ya hay más demandados se llama litis consorcio pasivo. Es decir, aquí puedes tener 4 demandados o 4 actores, pero siguen siendo el triángulo, todos conforman el interés opuesto, ¿no? Y el tercero acá arriba. Entonces, dice, se define como el conjunto de actos que realiza una autoridad del juez, las partes, actor demandado, y los terceros ajenos a la relación. ¿Quiénes son los? Ya lo digo. ¿Quiénes son los terceros ajenos a la relación? A los que no se les afecta su esfera jurídica, que no tienen interés en la pretensión. Testigos, peritos, ¿sí? Abogados, instituciones, ¿no? Que dice, a ver, mándame un oficio, tu autoridad, dime cómo está. Es un tercero, pero no tiene nada que ver en la pretensión. Los abogados, ¿no? Terceros ajenos al procedimiento. Actos todos llevados a cabo por la aplicación de una ley general a un caso concreto para solucionarlo. Por lo tanto, aquí tenemos una ley, un juez y la aplicación de esta ley. La decisión final se denomina sentencia. Vamos a ver después cómo se conforma una sentencia, los resultados, los considerandos, los puntos resolutivos, etc. Esto lo vamos a ver poquito a poco. ¿Teoría general del proceso? Sí, sentencia. ¿Ok? No sé si hasta aquí haya alguna duda. Cuando se solicita la homologación, ¿las partes tienen que concurrir todavía al juzgado o basta con que la autoridad administrativa emita su laudo? Forzosamente tienen que comparecer porque no sabe la autoridad si efectivamente tú firmaste. Entonces, compareces, te identificas y se te pregunta, ¿te ratifica o no ratifica? No, pues esa ni es mi firma. Gracias. O sea, basta con que digas. Sí, lo ratifico, es mi firma, reconozco el contenido y la firma de ese documento. Entonces ya te haces responsable. Porque imagínate cuántas broncas habría de que nada más presentan documentos según firmados y, oye, pues se eleva la categoría de sentencia y el otro ni sabe. ¿Sí me explicó? ¿Por qué es la razón? Sí. Por ejemplo, el DIF hace sus convenios y los manda, pero ya que llegan los convenios a la autoridad jurisdiccional, vuelven a citar a las partes para ver si están de acuerdo en el convenio. Y muchas veces lo firman y ya a la hora dicen no quiero. Sí, ya están asesorados. Así es. Oye, pero lo firmaste. Pues sí, pero no le entro. Y no pasa. ¿Por qué no pasa? Pues porque no me conviene. Bueno, entonces en plan lo demando y ahora sí, vienen pruebas, y ahora que no quieras, que sometes, ¿no? Pero se tiene que hacer todo el procedimiento. Cuando llegan y dicen, sí, ratifico, es mi firma, es el documento, reconozco el contenido, vámonos, ya quedó. Siempre y cuando sea lícito y todo esto. ¿Más? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. La que sigue, por favor. Unidad o diversidad del derecho procesal. Aquí la pregunta que plantea Cipriano Gómez Lara es, ¿hay muchos derechos procesales o hay uno solo? Bueno, es que fíjate, ni siquiera es un derecho, ¿no? Ni siquiera es un derecho, porque cuando hablamos de un derecho, siempre hablamos prácticamente del derecho sustantivo y el adjetivo. No sé si reconozcan la diferencia. El derecho sustantivo va a poner las normas de fondo y el derecho adjetivo es la norma que aplica, es el procedimiento. En materia local, por lo común diríamos, el derecho sustantivo es el Código Civil y el derecho adjetivo es el procedimiento, el Código de Procedimiento. Entonces, ahí sí tenemos derecho, tenemos normas, pero el derecho procesal, porque de hecho no existe el derecho procesal, por eso se llama teoría del derecho, no se llama derecho procesal, no tiene normas, sino que simplemente es una teoría que abarca todos los procedimientos. Entonces diríamos, ¿hay un solo procedimiento o hay muchos procedimientos? Es decir, cuando hablamos de derecho civil, hablamos de un procedimiento, cuando hablamos de derecho penal, hablamos de un procedimiento, o estamos hablando del procedimiento en términos generales. Y dice, bueno, para entender que esto es una disciplina, porque obvio, cuando tú delimitas tu campo teórico, debes de ver si esto es parte de otro conocimiento o es autónomo. Puedo hacer toda una teoría de esto, o tengo que tomar 3 elementos y ahí va mi objeto de estudio.
Y él dice, no, sí hay toda una teoría que nos explica qué es único. Y dice, bueno, en primer lugar, el derecho procesal mantiene una unidad, se trata de uno solo. Y no de varios derechos procesales, dado que el contenido de todo proceso es un litigio, en todos los procedimientos. Ni uno se salva. ¿Por qué? Porque los procedimientos siempre van a ser conflictos de intereses con pretensiones diversas. Una que te sometas y otra no someterme. ¿Por qué es un solo proceso? Bueno, la finalidad de todo proceso es solucionar el conflicto, es decir, nadie inicia un proceso para no solucionar nada. ¿Sí? En todo proceso existe un juez y dos partes en las que tienen intereses contrarios. Y me dirán, bueno, y los juicios que se llevan, me dirán a ustedes, bueno, los juicios que se llevan en jurisdicción voluntaria, ¿qué conflicto resuelven? ¿Sí saben la diferencia entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa? Sí, la voluntaria, yo concurro por mi propio derecho para que haya constancia de un hecho, ¿no? Claro. Pero bueno, mi constancia sería con toda la sociedad, ¿no? Sí, de alguna manera. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante y si no se los digo de una vez. La jurisdicción se divide en voluntaria y contenciosa. En la voluntaria no hay contraparte, ¿no? Solo hay un promovente, se le llama. Y en la contenciosa, el pleito, hay actor y hay demandado. Diría Cipriano Gómez Lara, la finalidad de todo el proceso es solucionar un conflicto. Y tú dices, oye, pero entonces en la jurisdicción voluntaria, ¿qué conflicto vas a solucionar si no hay pretensión contraria? Y entonces te diría un procesalista, un procesalista, te diría, ok, hagamos grandes diferencias. La jurisdicción voluntaria, en primera, ojo, no causa estado. ¿Y por qué no causa estado? ¿Sí saben lo que es causar estado? No, ok. Las sentencias, cuando se han dictado por el juez, tienen un término para ser impugnadas. Si no son impugnadas, entonces causan estado. Son la verdad jurídica, lo que se llama inamovibles. Ya se dijo y esto es lo que se va a ejecutar. ¿Es cuando causan ejecutoria? Es cuando causan ejecutoria. Causar ejecutoria, causar estado son sinónimos. ¿De acuerdo? Entonces, causan ejecutoria cuando por el transcurso del tiempo las partes no lo impugnaron o cuando las partes dicen, tribunal, no la vamos a impugnar, estamos de acuerdo, declara que causó estado o declara sentencia ejecutoriada. El tribunal también lo hace. Entonces, por transcurso del tiempo o por acuerdo de las partes. La jurisdicción voluntaria nunca va a causar estado. Nunca va a ser una sentencia ejecutoriada. ¿Por qué? Porque no hay un demandado. Un Demandado. demandante. ¿Y eso qué? No hay quien se oponga. Porque nadie la va a impugnar, ¿no? Nadie la va a impugnar, nadie se va a poner en contra de esa sentencia, porque nada más fue una declaración. Son declarativas, no constitutivas. Declaran derechos, no los constituyen. Otra diferencia de la jurisdicción voluntaria es el nombre de la decisión final. En la jurisdicción voluntaria se llaman, en la contenciosa la decisión final se llama sentencia. Y en la jurisdicción voluntaria, ¿cómo se llama? Reconocimiento. Curiosamente se llama como en derecho administrativo, resolución. Entonces, las resoluciones son de carácter administrativo y jurisdiccionalmente son aquellas en las que no hay contención. Esa dirán, pero pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Se parecen, pero no. La resolución, en carácter jurisdiccional, no tiene contraparte. Técnicamente hablando, dirán, oye, pero pues la resolución del juez, pues, sí, está bien, llámale como quieras. Pero la resolución no hay contraparte. La resolución no causa estado. La sentencia hay contraparte, la sentencia sí causa estado. ¿Sí? ¿Sí queda clara la diferencia? Entonces yo les diría, bueno, entonces aquí lo que quiso decir nuestro amigo Cipriano, que ya se perdió, por cierto, se murió Cipriano Gómez, hace como 5 años, buenísimo el hombre, daba clase en UNAM. La finalidad de todo proceso de solución de conflicto, el contenido de todo proceso de litigio, ¿cuál era? Era esta, ¿verdad? De todo proceso de solucionar un conflicto. Sí, de todo proceso, diríamos, que conlleve a una sentencia, no a una resolución. Y ahí es donde empezamos a matizar, ¿no? Ahí empezamos a darle nombre a las cosas, empezamos a ubicarlo ya con mucha precisión. ¿Sí? Y por eso es importante nuestra materia. Nuestra materia es importante porque nos da un lenguaje técnico idóneo
para plantarte en cualquier juzgado y hablar el mismo idioma. Porque si no tienes el marco conceptual, por supuesto que te dan unas barridas en los tribunales, pero sales peor que Santo Cristo, ¿no? Por no manejar las diferencias, el lenguaje sutil. Y habrá quien me diga, no es cierto, porque tal codificación nos habla que son sentencias y no resoluciones. Sí, estamos hablando de la teoría. Y esto, en términos generales, es aplicable a todos los procedimientos. Que habrá sus diferencias, sus precisiones ya escritos por la norma, pues seguramente sí. Pero en términos generales, esto es aplicable a todos los procedimientos. Otra. En todo proceso existe un juez y dos partes, obvio, ¿no? Si no sería arbitraje, también existiría un árbitro y dos partes, pero en el proceso existe un juez y dos partes las que tienen intereses contrarios, que son el término que dijimos, las pretensiones. ¿Tú como parte demandada tienes alguna pretensión? ¿O nada más es el actor? La resistencia. Claro, tu pretensión es que no se declare. O sea, tu pretensión es que se declare tu derecho y mi pretensión es que no se declare. Y no solo eso, te reconvengo, te contrademando. Y ahora me vuelvo actor y hago valer estas pretensiones. Es decir, no solo me opongo y digo que no estoy de acuerdo con esto porque no tienes derecho, sino que ahora también te demando y quiero que me reconozcas la propiedad y quiero que me devuelvas y quiero que... ¿Sí me explico? Entonces, todo proceso presupone la existencia de una organización jerárquica, por supuesto. ¿Por qué hablamos de la organización jerárquica que lo hemos estado planteando desde hace rato? Veamos si es un asunto también a nivel, se iría a los tribunales unitarios del circuito o a la Suprema. Por supuesto. Tan solo a nivel local tenemos dos, porque un principio procesal es que todo procedimiento tiene medios de impugnación, todos, es decir, son revisables. En materia local, tenemos un juez civil. ¿Cuál sería su superior jerárquico? ¿Quién le revisa a los jueces? ¿Quién es el tribunal de alzada? Los magistrados de la sala. Los magistrados de la sala, que se llama Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Y arriba del Tribunal de Justicia existe la justicia federal. ¿Quién es? Claro, pero antes del Tribunal Superior de Justicia, los colegiados, tribunales colegiados de circuito, colegiados de circuito. Y esto presupone precisamente toda una estructura en donde el que está más arriba es el que truena el chicharrón y puede echar abajo todo lo que dicen los niveles de abajo, porque va subiendo el poder también de decisión. ¿Sí me explico? Entonces, es obvio que todo proceso presupone organizaciones jerárquicas de tribunales de diversas competencias. Todo proceso cuenta con un orden de etapas de su inicio a fin. Es decir, no puedes, si es cierto que el proceso es el continente y el contenido es el litigio, eso sí es cierto, pero no puedes echarlo todo revuelto, como si fuera licuadora. Todo tiene una forma, y la forma es muy específica. La vamos a estar repitiendo porque con que se aprendan eso en el curso yo me doy por bien servido. ¿Cuánto tiempo nos queda? 17. 17. ¿En 10 minutos me avisas? ¿Cuál es la forma que tiene todo procedimiento? Y lo vamos a estar duro y dale, ¿no? Hasta que quede perfectamente entendido por todos. Básicamente, se los expliqué en la otra ocasión, es que todo procedimiento tiene una etapa de instrucción y una etapa que se denomina juicio. La instrucción, traduciéndola, es integración. Es decir, la instrucción es la integración del expediente, tras, documentales, testimoniales, desahogos, inspecciones judiciales, eso es integrar. ¿Sí? Y una vez que está integrado, el juicio es dictar sentencia. La instrucción se subdivide en 3 etapas, que se llama postulatoria, probatoria y preconclusiva. La etapa postulatoria es postular, ¿qué es? Y hasta le hago así. ¿Qué es postular? Resaltar. ¿Otra idea? Pedir. Ofrecer. Presentar. Postulatoria es proponer, ¿no? Entonces, en la etapa postulatoria, el actor propone, por eso se llaman abogados postulantes.
¿Y por qué son los abogados postulantes? Porque están proponiendo ante el juez permanentemente. ¿El actor qué va a proponer? Sus pretensiones. Su demanda. ¿Y el demandado qué va a proponer? Su resistencia y su contestación, ¿no? Entonces, ambos postulan. A ver, te oigo. Oye, es que vino, me rompió los vidrios, me pegó, me sacó sangre. Ok. Mando a llamar al demandado. A ver, dime. No es cierto, el señor está loco, sufre esquizofrenia. A ver, pruébenlo. Entonces se abre la etapa probatoria. Una vez que ya oí la demanda y la contestación, abro etapa probatoria y les digo, ok, la etapa probatoria se subdivide en otras 4 etapas, que es ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo. Todas las pruebas tienen ese caminito, lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Y entonces el actor dice, bueno, yo digo que me pegó y me sacó sangre porque mira, aquí están las fotos. Y también mira, aquí están las recetas del hospital. Y el señor me rompió los vidrios y aquí está la denuncia penal, etcétera, lo que tuve que hacer, y mis testigos. Y también quiero que confiese, porque el señor va a confesar que sí, efectivamente. Ok, ¿y tú demandado? No, pues mira, aquí están mis testigos, aquí está mi constancia, mi boleto de avión, que yo estuve en el extranjero, en los días que dice el señor, aquí está mi pasaporte, tan, tan. Ah, bueno, ok, y en pruebas, desahóguenlas. Bueno, las documentales, pues las tengo por desahogadas, dadas su naturaleza, perdón, las admito, ténganse por admitidas las pruebas de las partes, vamos a prepararlas, las pruebas que se preparan, por ejemplo, las testimoniales, llamar a los testigos, protestar que se conduzcan con verdad, tomar el desahogo, vamos a guardar silencio porque se oye el murmullo. La pericial, por ejemplo, le digo al perito, a ver, ven, comparece, manifiesta que aceptas el cargo, te doy 15 días, después vienes y me lo ratificas, o sea, voy preparando mis pruebas. Y el último, el desahogo, que es precisamente cuando ya todas las partes empiezan a, digamos, que ya no tiene nada que hacerse posteriormente. Lo vamos a ver con cada una de las pruebas. Ok, ya me probaron, ya vi que el señor tiene su pasaporte, ya oí tus testigos que lo vieron, ok. Preconclusiva, aleguen. ¿Qué son los alegatos? Argumentos. Argumentos, ¿pero qué? A favor de lo que yo pretendo. Claro, los argumentos van a ser una especie de decisión que el juez debe tomar por tal situación. Un alegato de una de las partes sería: tribunal, te ofrecí las fotografías, te ofrecí los testimoniales, que fueron coincidentes, te ofrecí los comprobantes médicos de la agresión. Por lo tanto, el señor fue y efectivamente llevó a cabo toda esta situación. Que haya tenido o no su pasaporte no implica necesariamente que el señor haya estado o no en el país por tales razones, no sé, lo que tengan que decir. Y el otro dirá, tribunal, el señor que sufre de esquizofrenia, y aquí estamos, aquí está la constancia médica, he tenido muchos problemas con él, yo no pude haber sido porque estuve fuera del país, no hay manera de haber entrado al país sin que me hubieran sellado el pasaporte, a menos que se haya ido a Guatemala, sin cruzar el río, que también puede ser. O la argumentación jurídica es más amplia, más que el asunto. La argumentación jurídica es todo el tiempo estás argumentando, ¿no? Desde el juez que está argumentando sus acuerdos, las partes están argumentando, todo el tiempo están argumentando. ¿Y el famoso alegato de oídas? El alegato de oídas es aquel que en la audiencia o en privado hablas con el juez y dices: ay, pues mira, no, sácame este acuerdo porque el señor está haciendo esto, aquello, o sea, te escucho. Ok, es como el alegato breve que no obre por escrito. ¿Es una especie de cabildeo o es una... Es una especie, sí, está prohibido. O sea, está prohibido, pero no por estar prohibido no se hace, se hace. Las partes se acercan en las audiencias del juez y le hacen un alegato de oídas y dicen: oye, juez, mira, aguas, porque este que está acá es el hermano de fulano de tal y y está haciendo esto y por esto. ¿Okay? El juez dice esto, toma información y sigue con la audiencia, o dice: a ver, señor, presénteme su documento, vengan acá. ¿Sí me explicó? El alegato de oídas es una pequeña información que se le da al juez para un asunto. En los colegiados se da mucho, que quieres hablar con el magistrado, te recibe, escucha, sí señora, y el clásico rollo, ya casi lo tienen aquí atrás. Vamos a actuar en justicia, no se preocupe, los tribunales federales son para... Es lo mismo, todo el tiempo te dicen, ni te hacen caso. Y bueno, finalmente, el alegato de las partes, sí es esta parte donde dicen: pues no puedes hacer esto porque le vas a dar la razón. Y ustedes dirán: ¿y valdrá la pena alegar? Sí, porque luego con los alegatos en los colegiados se dan cuenta que hizo mal el juez. Nada más poner el puro alegato. Entonces cuando aleguen, háganlo bien.
Hagan de cuenta que lo que tienen que hacer es articular sus pruebas y decir por qué tienen razón y por qué el otro no tiene razón. Oye, pues, con la testimonial te demostré esto, con la documental esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Por lo tanto, tengo la razón. El otro no, por esto, por esto, por esto, por esto. Ya, chiquito. No es una técnica brutal, o sea, nada más es... Como me enseñaron a hacer sentencias, yo le decía, la secretaria, ¿te acuerdas que me enseñó a hacer sentencias? ¿Cómo se hace una sentencia? Y me decía, tejiendo. ¿Ves cómo tejen? Así. Agarras una prueba, la vas tejiendo y dices por qué sí, luego agarras la otra y empiezas a tejer. Entonces yo le decía, ¿todas las sentencias son iguales? No. Unas te salen chuecas, otras te salen así, otras medias viscas, pero tejerás. Y es eso. Lo que me quería decir era articular todas las pruebas. Entonces, la preconclusiva es el alegato. Finalmente, ya no hay nada que hacer, es decir, está integrado el expediente, y al estar integrado el expediente, lo único que tengo que hacer es dictar sentencia. Ya no hay nada que hacer, ya alegaste, ya ofreciste los elementos de prueba, ya te escuché, ya, dictó mi sentencia y tal. Por eso decimos que todo proceso cuenta con un orden de etapas de su inicio a fin, y es este, que viene desde Roma, lo vamos a ver también. En todo proceso existe preconclusiva. En todo proceso existe un principio general de impugnación. Todo proceso es impugnable porque precisamente tiene una jerarquía. Y por último, en todo proceso existen cargas procesales. ¿Qué es la carga procesal? ¿Qué es la carga procesal? Materia laboral. Los costos podría ser. No, los costos no. Serían los pasos que marca la ley que se deben ir llevando, y si no se cumple alguno, no está llevado el procedimiento como debe. De alguna manera Esa sí. es una carga. Pero hay algo más que define la carga. ¿A qué parte le corresponde qué parte del proceso? Tú litigas, ¿verdad? No, intento aprender. Es muy bueno este muchacho, es filósofo. Es la obligación procesal. Las cargas procesales son las obligaciones procesales. Es decir, en materia laboral, la carga procesal es al patrón. La tiene el patrón. Es decir, lo único que tiene que decir el trabajador es que ganaba 1,000 millones y que nunca le dieron vacaciones. Y ya con eso. No tiene que probarlo. ¿Por qué? Porque todos los documentos los tiene el patrón. Entonces la carga procesal va al patrón. Él tiene que demostrar que no es cierto. ¿Es el desahogo de prueba? ¿Se puede denunciar? Puede ser, pero es una obligación. La carga procesal es la obligación que tú tienes. En materia civil la carga procesal es para el actor y para el demandado igual. Es decir, el tribunal no les va a hacer la chamba. Ustedes tienen la carga, tienen la obligación de demostrar los hechos que están manifestando. Por lo tanto, háganlo. En materia laboral no. En materia laboral la carga procesal siempre es del actor. La obligación procesal. ¿Sí te queda clara la idea? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Nada? ¿Todo en orden? Bueno, vamos a dejarla ahí. Vamos a continuar la próxima clase con nuestro temario, que obviamente es conforme al libro. Cuando vean el libro van a ver que me brinco cosas porque considero que algunas no son tan importantes, pero sí van a ver de alguna manera todo lo importante en el procedimiento. La idea es que desde ahora empiecen a hablar o empecemos, digamos, a comunicarnos con este lenguaje procesal. Es técnico, es un lenguaje técnico. La jerga, esto es jerga jurídica, hablar correctamente. Entonces empezamos a manejar nuestro lenguaje jurídico, nos empezamos a entender y poco a poco vamos a ir avanzando con este mismo sistema. ¿Va? Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.